En la actualidad vivimos rodeados de imágenes, fotografías, diseños, campañas publicitarias y arte digital. Sin embargo, lo que debemos preguntarnos es cómo es que interpretamos aquello que vemos. Para ello hablaremos de la disciplina filosófica llamada hermenéutica, cuyo propósito es comprender e interpretar textos y, en este caso, imágenes. Hablaremos sobre la hermenéutica, quiénes son sus principales pensadores y cómo se aplica en la narrativa visual y fotográfica. ¿Pero qué es hermenéutica? El término hermenéutica proviene del griego, que significa interpretar, traducir. En sus orígenes, la hermenéutica se aplicaba al estudio de textos sagrados y literarios. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una teoría general de la comprensión humana, sobre sus diferentes maneras de comunicar e incluso cómo comunicamos con las imágenes. La hermenéutica nos enseña a colocar un texto, una idea, un mensaje o una imagen en un contexto, que es justo como éste adquiere un significado. Es la forma en cómo lo interpretamos. Su base es simple, sin embargo, profunda, pues comprender nunca es un acto neutral. Interpretamos el mundo desde nuestra historia, nuestra cultura, nuestras emociones y lenguaje. Siempre hay un detrás en cada interpretación. Ahora retomemos algunas ideas de grandes pensadores que tomaron el tema de la hermenéutica. Entre ellos están Schleiermacher, quien decía que comprender un texto es reconstruir la intención del autor y el contexto en el que lo escribió. Otro autor, Stan Dilthey, quien amplió el concepto de hermenéutica hacia las ciencias humanas, proponiendo que comprender implica vivir la experiencia ajena. Heidegger retoma la idea de que interpretar es parte de nuestro modo de ser. Comprendemos desde nuestra existencia. Aquí este personaje ya empieza a retomar no solo al autor como manera de entender una obra, sino que retoma aquí nuestro ser, nuestra existencia como parte de este proceso. Gadamer, por ejemplo, sostiene que toda interpretación es un diálogo entre el intérprete y la obra, un encuentro entre el pasado y el presente. Aquí se conjugan ambos elementos, no solo el autor por un lado, no solo el intérprete por el otro, ¿no? Sino es este encuentro entre la obra y el autor, entre el pasado, que es el contexto del autor, y el presente, el contexto de quien observa la obra. En resumen, la hermenéutica no solo busca explicar algo, sino entenderlo en profundidad. Revela significados que una obra encierra, ve y percibe desde nuestra existencia. El retomar esta existencia personal es como la clave justo de este concepto, ¿no? De la hermenéutica. No solo depende del autor, no solo depende del contexto en el que fue creado, no solo depende de la composición de la obra, sino también tiene gran impacto en la manera en que nosotros percibimos esta obra, ¿no? Nuestra interpretación y este diálogo que se crea a partir de ello. Pero ahora analicemos qué tiene que ver la hermenéutica con la imagen. ¿Qué pasa o cuál es su relación entre cada uno de ellos? Y así como nosotros interpretamos textos, también interpretamos imágenes. Una fotografía, un diseño o una pintura no son solamente objetos visuales que están independientes, sino que poseen un sentido. Esta hermenéutica visual propone que al leer una imagen debemos de considerar diferentes situaciones, diferentes aspectos. El primero es obviamente el contexto del autor, en donde fue creada esta obra, en donde fue creada esta imagen, porque la obra ya conlleva una intención. Está desarrollada en una época o en un entorno social y cultural. Por otro lado está la estructura, la composición, el encuadre, la luz, los colores, los símbolos de la propia imagen. Pero por último, también está la parte del espectador, nosotros. ¿Cuál es nuestra experiencia personal y cultural que modifica aquello que vemos, que interpreta? Si bien puede ser interpretado similar a lo que el exponente, a lo que el autor quiere dar, puede ser una versión diferente, ¿no? Por ejemplo,
cuando observamos una fotografía de una mujer eh, viendo hacia el horizonte, pensativa, podemos decir, oh, qué nostalgia. Pero por otro lado, hay quienes pudieran decir, wow, u otra concepción sobre qué están pensando sobre sí mismos, sobre su experiencia, que le da un sentido a esta obra. La interpretación no existe por sí sola en la imagen, sino que aparece en el momento en que podemos nosotros dialogar con ella. El momento en que nosotros intervenimos en esta imagen y tenemos esta interacción, esta interpretación de la imagen. Porque debemos ser conscientes que por un lado, el fotógrafo, por ejemplo, consciente o no, crea un discurso visual. Y aplicar la hermenéutica en fotografía implica leer la imagen como un texto visual, descifrar qué comunica, qué oculta, cómo el contexto transforma su significado. En el ámbito académico o artístico, esta lectura hermenéutica nos ayuda a entender la intención estética, ética y simbólica de una obra fotográfica. De ahí la importancia de ver distinto, de tener esta hermenéutica visual y observar y interpretar y tener este diálogo con la misma.